A continuación, te- se te presentará un filtro pasabajos en la cual tenemos una resistencia en la entrada y en la salida tenemos un capacitor paralelamente con una resistencia de carga, como se muestra en esta parte. Eh, Puse varios medidores acá para medir el voltaje que existe en esta resistencia y entre estos dos paralelos, ¿verdad? Aunque este es innecesario, ¿verdad? Con unos basta. Un osciloscopio, un frecuencímetro y para ver la gráfica que se muestra de esta manera. Entonces ahorita para el primer ejercicio el filtro pasa abajo, la frecuencia de corte es de 2 kHz. Entonces yo lo tengo ajustado ahorita a esta frecuencia. Eh, entonces si ajusto, busco la frecuencia en esta parte, los 2 kHz me queda exactamente en la frecuencia de corte, que es más o menos aproximada en esta parte. Eh, si nosotros jugamos con esta parte, pues vemos que están todos los rangos de frecuencias que necesitamos para en la parte cuando está arriba y después de la frecuencia de corte. Si le cambio aquí 500 Hz, pues me varía el voltaje para estas dos resistencias, ¿verdad? Aquí subiría, aquí bajaría. Probemos otro. Después de la frecuencia de corte, 2.2 kilohertz. Ahí está. Tenemos 4.54 y 5 voltios en para esta resistencia. El siguiente es un filtro pasaltos. Eh, con la entrada tengo una resistencia en paralelo con una resistencia de carga, un inductor de 20 milihenrios y la resistencia de carga de 20 kilo ohmios. Eh, Haré funcionar esto. Entonces se te presenta esta gráfica, eh, la parte de la subida, ¿verdad? Entonces la frecuencia de corte en la segunda práctica es de 20 kHz. Como puedo variar acá, llego a los 20 kHz, más o menos por acá, en la frecuencia de corte. Eh, ya que aquí se ve exactamente la frecuencia, ¿verdad? La frecuencia para el paso alto. Eh, Podríamos variar antes de la frecuencia de corte. Como pueden ver, aquí están los voltajes en la resistencia y para para esta otra resistencia de carga. Eh, Voy a poner un valor de 17 kHz. Como pueden ver, aquí subió y aquí bajó. Ya. Ahora si le aumento más, 22 kHz. Aquí disminuyó y aquí aumentó. O sea, más o menos 22 kHz. Se sitúa más o menos por este rango. Aquí. Voy a explicar sobre los filtros pasabandas de forma pasiva. Son solo circuitos RC. Como pueden ver el circuito, aquí tengo el ejemplo de un filtro pasaaltos que conforma con el capacitor C1 con R1 y estos dos serían el filtro pasabajos que complementan el filtro pasabandas.
Como podemos ver, aquí en la gráfica tenemos el filtro pasa alto, en la cual le permite el paso de frecuencias superiores. Aquí tenemos la frecuencia de corte inferior y la frecuencia de corte superior, que es el filtro pasabajos, que esto me sirve para eliminar las frecuencias que son superiores a la frecuencia de corte para el segundo filtro, ¿verdad? Que es el R2 y el C2. Como podemos ver, aquí está el filtro pasabajos y el alto. A continuación se te mostrará tres filtros del afinador de guitarra, uno para el de 82 Hz, el de 110 Hz y el de 150 Hz. Cada filtro tiene una configuración: filtro de Butterworth, pasabandas. eh, entonces te mostraré cómo funciona esto. Eh, Primero funcionaré el programa. Entonces, primero tengo para la frecuencia de 150 Hz. Como se te muestra, solo esta enciende. Un voltaje de 1.2 para el voltaje que pasa sobre el LED. Ahora si lo cambio a 110 Hz, miremos qué pasa. Se apagó. Ahora enciende el segundo filtro, ¿verdad? Y así para la siguiente, 82 Hz. Se apaga esta, se enciende esta. Y así queda demostrado de que el filtro está funcionando acorde a la configuración de cálculos que se te mostrará a continuación. A continuación tenemos el filtro de Butterworth pasabandas, en la cual se utilizó para los filtros del afinador de guitarra. Aquí tenemos la configuración del circuito, tres resistencias, R1, R2, R3 y dos capacitores C1 y C2. Entonces, como principal, para no variar mucho los capacitores, se determina que los capacitores 1 y 2 son iguales. Las variables que se deben manejar, debemos conocer estas variables, ¿verdad? Teniendo la frecuencia central o de corte, el ancho de banda, que se calcula de esta forma, la frecuencia de corte superior menos la frecuencia de corte inferior. Después tenemos el factor de calidad, en la cual tenemos que es igual a la frecuencia de corte dividido el ancho de banda. A es la ganancia. Y para encontrar estas resistencias tenemos R1 de esta forma, R2 y para R3. Ahora les mostraré un ejemplo en la cual especificamos de esta forma la ganancia. Lo dejamos a 1 voltio sobre voltio. La frecuencia central para la primera nota es de 82 Hz con un ancho de banda de 2 Hz. Entonces el factor de calidad sería 82 dividido 2, que es igual a 41. Los capacitores les damos un valor de 100 nanofarados, en la cual aquí está el proceso del cálculo para la resistencia 1, que esta es la respuesta, 795.77K. Para la resistencia 2 tenemos 236.77 ohmios y la resistencia 3 1.6 megaohmios.